La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí como siempre contenta de poder transmitir el programa, de estar con ustedes, de llevarles palabra de vida y esperanza y de recordarles que no estamos solos. Dios está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Aleluya. Y Él lo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así que en medio de la soledad, la bruma, la situación desesperante que puedas estar, recuerda que el Todopoderoso está contigo. Jeremías decía que Él estaba a su lado como poderoso gigante, aleluya, y así es. Así que respira profundo, reconoce espiritualmente la presencia del Altísimo y sigue confiando, sigue caminando, que el Señor tiene hoy buenas noticias y palabra para que tú sigas viendo su gloria y sus maravillas en la vida de otras personas. Al final, como siempre, vamos a estar orando y te pido que te mantengas hasta ese momento porque vamos a interceder y yo sé que Dios va a seguir haciendo milagros y maravillas como Él acostumbra hacerlo. Hoy está con nosotros el pastor Miguel Arcángel Rivera Soto. Yo creo que es la primera persona que conozco con el nombre de Arcángel de nacimiento, no como el cantante que se lo puso de nombre artístico, pero es un hombre de Dios, pastor en Ponce, que escuché en el primer aniversario del Hogar Tierra Prometida, que estuvo aquí la directora Miriam y luego la enfermera Blanca y que Dios las usó tremendamente ministrando. Pues en ese primer aniversario escuché al pastor y pues me gocé, y aunque viene de un poquito lejos de donde están los estudios aquí, donde estamos transmitiendo, le doy gracias al Señor que Él aceptó venir y que va a compartir con nosotros su vida y testimonio. Así que el Señor obra por senderos misteriosos y lo que vamos a ver en el testimonio de Él es que no importa los obstáculos que surjan en el camino o las cosas que el maligno se invente, lo que Dios ha dicho siempre se cumple. Aleluya. Y ten esa fe y esa confianza que aunque la visión tardare vendrá. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a conocerlo. Miguel, Dios lo bendiga, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Sí, sí. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y compartir pues parte de lo que sí, Dios lo que ha hecho en mi vida. Ajá, que son tantas cosas, ¿verdad? Que a veces uno dice, déjame ver cómo en media hora yo digo todo lo que... Sí, porque todavía no he terminado. Amén. Okay, y yo todavía aspiro más. Aleluya. Y he visto la mano de Dios desde el principio del llamado, hace ya 36 años, que Dios me rescató de aquellas tinieblas, en donde fue un poco duro. Sí, es que uno mismo a veces se busca que sea con un azote en vez de con cuerdas de amor, pero sí. Cuéntanos desde tu crianza, Miguel, sí. ¿En qué tipo de hogar te cría? ¿Cómo llegas al Señor? ¿Y cómo pasa todo lo que pasa hasta que se cumple la palabra de Dios? Como pasa diferentemente, porque he escuchado muchos testimonios de muchas personas, evangelistas, pastores, ministros de Dios, que han venido de hogares disfuncionales. Y como te estaba diciendo anteriormente, había escuchado en varios programas de aquí mismo, personas que en su testimonio pues han salido de esos hogares disfuncionales, pero en mi vida fue diferente. Yo vengo de un matrimonio, de una casa, de un hogar establecido, independientemente de la religión que nos enseñaron cuando pequeños, pues la Iglesia Católica, pero tenía los fundamentos. Nos enseñaron, me crié. Orden, valores. Orden, valores, estudié en colegios católicos, todas las enseñanzas de mi papá, pero yo tomé una mala decisión. Aunque... Me gusta que digas eso porque siempre tratamos de echarle la culpa a otra persona. Y sí, los hogares disfuncionales afectan, determinan mucho para que la persona tenga un buen juicio, una salud emocional correcta, pero uno es el que toma las decisiones, de seguir este camino o el que Dios me propone o el que es mejor. Y no solamente echarle la culpa a otras personas, sino que le echamos la culpa al diablo. Le echamos la culpa pues, a tantas Dios. Cosas y especialmente a veces le echamos la culpa a Dios porque una de las cosas que yo decía
que ya mismo vamos a tocar este tema, cuando yo estaba en estos lugares bien difíciles de vivir, yo preguntaba dónde estaba Dios. Ujú. ¿Dónde estaba aquello que me habían enseñado desde pequeño? De que Dios estaba con nosotros, de que Dios nos iba a ayudar en todo, de que Dios nos iba a cuidar. Y yo me encontraba caminando unos caminos de tinieblas oscuros, bien difíciles, en donde yo no encontraba ninguna salida que yo pudiera decir, Dios está conmigo, Dios me está Ajá. ayudando. Wow. Porque a los 12 años, mi mamá recibe una palabra. Ujú. Y esa palabra era en donde este varón me estaba señalando y le decía, ese hijo tuyo que muchas personas dicen que es un poco difícil, yo tengo que decirte que va a ser un ministro de Dios. Aleluya. Mi mamá tomó esa palabra, aunque lo tomó con un poco de duda, ¿verdad? Porque como muchachito al fin, pues yo era un poquito travieso y hacía muchas maldades por allí, por el barrio. Pero a los 13 años, mi camino cambia y comienzo a usar droga. Ay, Dios mío. A los 13 años, en la escuela, con los amigos, donde en Ponce pues se levantó una pandilla llamada la Avispa de Ponce. Esos eran mis amigos, con esos eran aquellas personas que yo compartía más. Y ese era el guille de adolescente, sí, de andar con los malos, porque en ese tiempo nosotros queríamos ser como importantes, como sobresalir en medio de todas las cosas. Y el camino, en vez de coger el camino bueno, pues cogíamos el camino malo, porque como que llamaba la atención. Y ahí pues estuvimos prácticamente, acabamos hasta los 17 años, metidos en esa pandilla, utilizando droga, hasta que a los 18 años, entonces comienzan los problemas difíciles, donde comienzan los arrestos, comienzan las personas, como decimos en la calle, a chotearnos, a decir quiénes en verdad éramos nosotros. Y ahí comenzó en donde empezamos a entrar y salir en las instituciones carcelarias. Okay. Las cucharas no existían para aquel tiempo. Existía el castillo en Ponce. Y del castillo en Ponce nos llevaban a la cárcel de Guayama. Había una gran diferencia porque ahí era cuando comenzaban prácticamente los grupos, que estaba el grupo 27, el grupo de los Ñetas. Yo quería estar en el grupo de los Ñetas, por lo tanto tenía que hacer todo lo posible para que me sacaran de la cárcel de Guayama y me llevaran a la cárcel de Bayamón, que era la que existía, o que me llevaran al Oso Blanco, en donde prácticamente me llevaban a la institución Las Malvinas, en el Oso Blanco, donde ahí pues ponían prácticamente a los más peligrosos de Puerto Rico, en donde yo a veces me preguntaba, pero ¿por qué yo estoy aquí si yo lo único que yo hacía era maldades y vender droga y usar droga y nada más de eso? Y no habían sido crímenes ni asesinatos ni nada de eso. En sí había todo eso, pero de los casos que nos podían probar, ¿verdad? En el caso mío, pues era de droga, conspiraciones y todas esas cosas, porque yo prácticamente me sobresalía y quería estar siempre en la parte del grupo de liderazgo, en donde éramos los que mandábamos y íbamos. ¿Okay? Y eso pues nos llevó a que entráramos a la cárcel, entrando y saliendo, cogiendo prácticamente todas las cárceles de Puerto Rico en 9 diferentes ocasiones. Ay, Dios mío. Lo más que llama la atención es que mi mamá seguía creyendo en la palabra que se le había dado, mientras que su hijo continuaba en los delitos y pecados, entrando y saliendo, haciendo promesas no cumplidas, porque no cumplíamos ninguna, sino que dentro de la cárcel clamamos a Dios y le decimos, si tú me ayudas, te voy a servir, pero cuando salíamos, pues no cumplíamos nada de lo que habíamos prometido. Eso nos llevó, especialmente en mi caso, a entrar y salir 9 diferentes ocasiones, haciendo casos en aquel tiempo, que es diferente a las sentencias de ahora, haciendo casos entre 2 años, a la máxima que me dieron, que fue de 12 años. Pero en la última ocasión, en la 9ª, el juez que me sentencia, en aquel tiempo, estoy en Extremera, me sentencia a 12 años de cárcel. Y recuerdo, como hoy, porque nunca se me va a olvidar, que al final, antes de darme la sentencia, él me da una oportunidad para que dijera algo. Y yo no quise decir nada. Y como yo no quise decir nada, pues él procedió a dar la sentencia, 12 años, y termina diciéndome que Dios te bendiga. Ese Dios te bendiga
no me dio alegría, sino que me dio una molestia, porque cuando no estamos en los caminos del Señor, a veces no vamos a entender nunca cuál es el propósito detrás de todas las cosas. Sí, wow, qué tremendo. El Dios te bendiga provocó, y quiero decirlo libremente, que me dio tanta molestia que yo quería matar a ese juez ese día. Wow. Porque yo decía, ¿cómo usted me está sentenciando a 12 años de cárcel? Sí. Y usted me está diciendo que Dios me bendiga. ¿Qué bendición yo estoy buscando ahí? Wow. Yo llegué a la cárcel con una gran rebeldía tan grande de que todos sabemos de que en las cárceles se lleva la palabra de Dios, Sí. de que toda celda tiene un Nuevo Testamento, de que hay capellanes que visitan las cárceles Sí. diariamente a llevar la palabra, pero yo no quería escuchar nada. Lo que llama la atención es de que estando en la cárcel de Guayama, plantaban las bocinas al frente de mi celda. Cuando me daban el traslado para el Oso Blanco, plantaban las bocinas al frente de mi celda. El que no quiere caldo le dan 2 tazas. Cuando estuve en la 1072 en Bayamón, plantaban las bocinas al frente de mi celda. Para aquel tiempo, pues la celda, pues los confinados tenían el derecho a tener un televisor para ver pues, programaciones de noticias y cosas así. Y yo, la excusa era, avancen, que terminen, porque yo quiero ver las noticias, ver las novelas, ver la película. La cuestión era que se fueran. Pero, sentado siempre, esperando a que ellos terminaran, siempre me recordaban la misma palabra que le habían dado a mi mamá, wow, de que Dios tenía un propósito conmigo y que yo iba a ser un ministro de Dios. Aleluya. Salgo de la cárcel, cumplo mi sentencia. No cumple los 12 años, ¿verdad? No cumplo los 12 años porque las sentencias en aquellos tiempos eran diferentes. Ajá. 12 años conllevaba a 6 años. 6 dentro y 6 después. 6 años, si tú trabajabas, Bajo palabra. si tú trabajabas Ajá. dentro de la cárcel, estudiabas, hacías cualquier cosa, ya te bajaba a 3. Por la buena conducta o por lo que tú hicieras de que había que movilizar a algunos confinados porque había que tener espacio libre para los siguientes arrestos, pues yo prácticamente cumplí 2 años y algo de esos 12 años. Wow. O sea, que Dios, con todo y eso, estaba empeñado de enseñarme algo que yo estaba dudando, que desde el principio me enseñaron que Dios me cuidaba, que iba a estar conmigo, pero en mi vida de delitos y pecados yo no estaba viendo que Dios estaba haciendo algo por mí. Y que como dijo el juez, Dios te bendiga, Dios te estaba bendiciendo. Dios me estaba bendiciendo. Aunque no lo sabía. Yo salgo después de ese tiempo bajo alguna promesa que había hecho, promesa que tampoco cumplí, porque no llegué a mi casa, sino que comencé a deambular por las calles de Ponce y estuve buscando aquellos amigos, aquellos supuestos hermanos, que muchos de ellos habían muerto porque los mataron en la calle, otros murieron por sobredosis de droga, otros estaban todavía confinados y no encontraban a ninguno. Sí te puedo decir que eso me llevó a que no iba a confiar más en nadie. Yo, en mi pensamiento personal, yo decía, me traicionaron, no cumplieron. Más adelante entendí de que no podemos confiar en el hombre, porque el hombre puede fallar, pero Dios nunca iba a fallar. Amén, aleluya. En esos 3 años, usando droga, usando alcohol, deambulando por las calles, no encontraba nada que le diera sentido a mi vida. ¿De qué edad saliste de la cárcel? Salí de la cárcel a los 25 años. Ok, todavía estaba joven. Sí, 25 años ya para los 26. Y estuve 3 años deambulando por las calles, droga, alcohol, solo, no veía a mi familia, no veía a nadie. Eso me llevó a que un día, luego de haber salido del punto de droga, me metí, escucha bien, me metí en un lugar que estaba abandonado, que pertenecía en aquel tiempo al licenciado Chiro Canjiano. Le decían la Casa de las Leyes. Y yo me metí en ese lugar porque era un lugar abandonado. Tenían libros de leyes, habían equipos, habían mesas, habían sillas, había de todo. Pero el propósito por el cual yo me metí en aquel lugar era porque me iba a meter droga. Y estando allí, pues me entra ese deseo de quitarme la vida.
porque bajo la sustancia que tenía, ya yo me sentía tan miserable y decía, ya mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis hermanas no me quieren, no tengo amigos, no tengo a nadie. La solución a todo es quitarme del mundo, quitarme la vida, y así no sería ninguna carga, ningún problema para nadie. Ajá. Tomo una silla de esas que tienen ruedas, Sí. pongo la soga, pero mira lo que te voy a decir, cuando me trepé en la silla no se movió, puse la soga, porque yo me iba a ahorcar. Pero cuando me bajo luego para usar más droga, para tomar más valor, me trepo en la silla y la silla se movió y me caí. Ajá. Estando en el piso, yo escuché algo que me estaba hablando. Y yo comencé a mirar por todo el edificio para ver si era que alguien había entrado y me estaba hablando, pero yo no veía a nadie. Recuerdo que había una palabra, que no sabía que era una palabra de parte de Dios, pero decía, encomiéndame tu vida, confía y yo haré. Aleluya. Más adelante, cuando vengo a los caminos del Señor, que me meto en la palabra, que vengo a los discipulados, esa palabra estaba en el Salmo 37, en el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino. Esa es la palabra que marcó mi vida y que nunca se me ha olvidado. Aleluya. En 36 años que le sirvo al Señor, le he predicado tantas veces. Y cada vez que lo predico es como si lo predicara por primera vez. Porque esa fue como el salmista recibió en el Salmo 119, que Dios le está diciendo, acuérdate de la palabra que te di. Palabra que te hizo esperar. Sí. Palabra que llegó en tu momento más difícil, pero fue la palabra que cambió tu vida. Aleluya. Yo no sabía nada de palabra. Yo no sabía ni prácticamente ni quién era el Dios vivo que yo le estoy sirviendo ahora, porque solamente había escuchado de un Dios que existía, pero yo no había tenido ninguna experiencia con él. Pero fíjate el efecto de la palabra predicada, oída muchas veces, aunque sin interés, que es una semilla viva que se mete en uno y que en ese momento Dios la hizo germinar y la trajo a tu mente o a tu oído o a tu corazón. Porque si tú no sabías ese versículo, que venga eso, es que había sido sembrado. Y que había una promesa. La promesa, mi mamá la estaba cargando. Aleluya. Más adelante yo me entero que mi mamá por 15 años estuvo doblando rodillas, reclamando la promesa que le había dado en el principio. Sí. Y aunque pasaron 15 años, esa promesa se cumplió. Gloria a Dios. El consejo que yo siempre le he dado a muchas personas es que Dios puede hacerlo ahora mismo. Pero hay momentos en donde Dios nos pone en la espera para que la fe crezca. Y esa fe es la que va a provocar de que tú sigas creyendo, no importa los acontecimientos que puedan venir más adelante, tú vas a seguir creyendo de que Dios lo hizo una vez y lo seguirá haciendo, no importa las veces que tenga que ser. Amén. Continuando lo que te estaba diciendo, yo siento miedo cuando escucho esa voz. Y buscando dentro del edificio no encuentro a nadie y salgo por la puerta corriendo. Sí. Lo que llama la atención es que donde queda el edificio donde yo estoy, 3 esquinas más adelante está la iglesia. Wow. Yo no sabía que había una iglesia, pero ahí es donde yo me detengo. Y cuando me detengo dando espalda a la iglesia, ahí buscando si me venían persiguiendo algo, en el miedo que tengo, provocó que entrara dentro de la iglesia, abriera la puerta y me sentara en el mismo medio de la congregación. Una congregación de más de 250 personas. Wow. Y yo me senté en el mismo medio. Bien, habían ujieres afuera, habían ujieres en la puerta, habían ujieres dentro de la iglesia. Y ninguno me dijo, no puedes estar aquí. ¿Quién tú eres? Nadie me cuestionó por qué yo había entrado y de la manera que había entrado. Porque normalmente le dan a uno la bienvenida, lo ubican donde se quiere sentar. Porque yo estaba como quiera. Ropa sucia, barba, pelo largo. Sí. O sea, no estaba en unas condiciones de entrar a una iglesia como normalmente una persona que llega. Y si tú llegas en esa condición, lo primero que van a hacer es que te van a preguntar. ¿Qué tú viniste a buscar aquí? Exacto. Nadie me preguntó nada. Yo simplemente hacía era que cuando escuchaba que la puerta se abría, yo miraba para atrás porque todavía tenía en mi mente de que alguien me estaba persiguiendo. No me estaba dando cuenta que era Dios el que me estaba persiguiendo.
Te metiste en la casa de él. Y yo escucho al pastor que está predicando y el pastor trae el mensaje y yo escucho el mensaje en mi condición. Él hizo un llamado y yo salgo para el llamado, respondo a ese llamado, no porque quería hacerlo en la voluntad mía, sino que yo quería apartarme más de la puerta porque todavía estaba pensando que alguien me estaba persiguiendo. Sí. Él comenzó a orar por mí. Él me preguntó que si quería aceptar a Cristo. Y yo le dije que sí. Y él comenzó a hablarme. No me preguntes qué me decía, porque de verdad no me acuerdo. Pero era una voz diferente que yo mirando hacia el piso, miro hacia arriba y yo lo que veía era como una nube en su cara, en su rostro, donde yo no podía ver el rostro del pastor. Es un viernes por la noche, termina el culto, me voy, llego a mi mamá, le digo a mi mamá, acepté a Cristo. Mi mamá portando una promesa, orando por 15 años, me dijo, ¿que tú qué? Ella como que no lo creía. Y me dijo, mira, dime mejor en qué problema te metiste para ver en qué te ayudamos, pero de que aceptaste a Cristo. Y se creó esa duda. Más adelante, ella pudo ver que al pasar del tiempo, la conversión había sido real. Wow. O sea, que aunque pasaste con la motivación incorrecta, el Señor obró mientras estabas allí. O sea, porque había una promesa. Aleluya. La promesa tenía que ser cumplida. Pero cuando yo vuelvo y regreso a la iglesia, un domingo, eso fue viernes, cuando regreso domingo, recuerda que te dije que viernes yo no veía el rostro del pastor. Cuando llegó domingo, que miro al pastor de la iglesia, yo recuerdo que ese pastor yo lo conocía. Y él me está mirando y yo lo estoy mirando. Él termina de predicar y en vez de salir por el mismo medio de la iglesia, como normalmente lo hacía, toma por la esquina para pasar por el frente mío. Él me mira, se detiene y me dice, yo te conozco a ti. Y yo le digo, sí, y yo lo conozco a usted. Me dijo, ¿de dónde? Y yo le dije, del Tribunal de Ponce. Y me preguntó, ¿tú trabajabas en el Tribunal de Ponce? Y yo le dije, no. Usted me sentenció a 12 años de cárcel. ¡Ah, era el juez! En el Tribunal de Ponce. Wow. El mismo que me había dado el Dios te bendiga en la sentencia de 12 años, es el mismo que pastoreaba la iglesia donde yo acepto a Cristo, donde me unge como pastor 10 años después de estar en la iglesia. Estuve en esa iglesia 13 años. Me capacitó y me enseñó por 5 años en discipulado. Prácticamente parte de lo que yo puedo hacer hoy. Pero tú sentiste la obra de Dios en tu corazón, a pesar de que pasaste por una motivación, empezaste a sentir una relación, a cambiar, hubo fruto. Yo todavía, cuando yo veo al pastor, yo todavía, recuerda, solamente han pasado 3 días. Yo todavía estoy más afuera que lo que estoy adentro. Y tengo muchas preguntas. Digo, ¿y por qué? Le preguntaba a Dios, ¿por qué este señor, que es el pastor de esta iglesia, me sentencia a 12 años? ¿Dónde estaba la misericordia? Porque tenía esos cuestionamientos. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios? Que él me pudo haber sentenciado a menos, porque tampoco vamos a borrar que teníamos que cumplir un delito que habíamos cometido. ¿Y por qué Dios, de tantas iglesias, que en una encuesta escuché que Ponce es uno de los pueblos donde más iglesias hay establecidas, donde el Pentecostés empezó en el 1916, ¿por qué no me lleva a otra iglesia y me trae esa misma? Dios sabe lo que hace. Todavía me sigo haciendo la pregunta porque todavía no he encontrado una respuesta. Humana no, pero Dios dirigiendo la situación. Aleluya. Ese fue el hombre que Dios utilizó para bendecirme en la sentencia, pero fue el hombre que Dios utilizó por mis primeros 5 años para enseñarme quién en verdad era Dios, el camino de Dios, preparándome para que se cumpliera la promesa que se le había dado a mi mamá, de que iba a ser un ministro de Dios, que iba a ser un predicador, iba a llevar la palabra, y que no solamente iba a llevar la palabra en Puerto Rico, porque me ha sacado a muchos lugares a predicar la palabra, sino de que me iba a llevar a la cárcel Las Cucharas, a ser capellán en Ponce Principal, comenzando en la fase 3, que fue cuando vino la transición del Oso Blanco, sacar los confinados, llevarlos allí, pero luego hacerme capellán institucional, dirigiendo las 5 fases, desde la 1 hasta la 5, en Ponce Principal, donde se levanta la primera iglesia carcelaria
en aquel tiempo, y es donde sale el grupo de adoración de Confinados, Canción de Libertad, comenzó allí con nosotros. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué si me sacaste de la calle, me sacas de la cárcel? El primer ministerio que yo puedo dirigir, que se llamaba Andando sobre las Aguas, es bregando con los deambulantes en la calle, con los adictos, y llevarme a ser capellán institucional en una cárcel por 12 años que estuve allí. Wow. 12 años, que recuerda, mi última sentencia fueron 12 años. Y fui capellán en la cárcel Las Cucharas, 12 años. Wow. Salgo de la capellanía. Muchos hombres, muchas mujeres aceptaron a Cristo a través del testimonio. Yo no me voy a vanagloriar por nada. Siempre he sido el mismo. Y muchas personas a veces se preguntarán, pastor, ¿por qué esto nunca ha cambiado? Porque Dios utilizó a mi pastor para decirle, nunca cambié. Dios te quiere de esa misma manera que tú eres. Porque desde el primer día que Él te tomó bajo el nombre de Miguel Arcángel, ya Él había prometido a tu mamá de que a través de este testimonio muchas personas iban a cambiar su vida. Y así ha sucedido. Hemos dirigido 3 iglesias. En esta última que estamos fue por, como yo digo, cosas del Señor, porque yo me había retirado. Yo dije, ya yo hice lo que tenía que hacer, luego de haber pastoreado en Salinas y en Guayanilla. Y llego a esta iglesia, Un Nuevo Comienzo, donde cuando entro a la iglesia voy a ayudar al pastor que estaba. Y hay una pared que dice, donde tu pasado no importa. Ese es el lema de la iglesia. Y eso me llamó la atención. Y como las cosas de Dios, pues a veces nosotros no sabemos cómo sucede. Exacto. Luego de un año, pues me nombran a mí como el pastor de la iglesia Un Nuevo Comienzo, mientras yo estaba retirado. Dije que iba a ser por 2 años y ya vamos para 7. Wow. Y seguimos para la gloria de Dios hasta que Él diga. Sí, porque mientras haya fuerzas y unción, Ahora, el llamado permanece. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, hay 3 acontecimientos que sucedieron. El primero fue que en el 2003 tengo un accidente automovilístico. Quedo paralítico, la cintura para abajo. Ya fuera, ya en los caminos de Dios. En los caminos del Señor. La ciencia dice, no voy a caminar. El médico dice, lo que podemos hacer es darte terapia, darte un sillón de ruedas para que vivas el resto de tu vida. A los 6 meses llega esta pastora a mi casa, Santi Ajuí. No se me olvida. Yo la conozco a ella cuando yo estaba rebelde dentro de la cárcel porque ella era capellana. Y ella era una de las, Dios te ama, Cristo te ama. Y yo la miraba mal y seguía caminando. Y la conozco. Y ella llega mientras yo estoy en cama y me lleva un libro. Y el título era El Poder de Dios. Me dice, como ahora tú tienes tiempo para leer, pues te traje este libro para que lo puedas leer. Yo puse el libro al lado. Y al otro día, cuando lo abro, lo primero que dice en la primera página es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y yo comienzo a leer el libro y el libro me comienza a cambiar el pensamiento y un día yo comienzo a reírme, estando en la cama. ¿A reírte? A reírme. Y mirando al cielo. Mi hermana o mi mamá pues decían, se está volviendo loco los médicos, le están haciendo daño, se está riendo solo. Y era que yo había sentido de que como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo podía levantarme de esa cama y que podía caminar porque Dios me iba a fortalecer. Amén, aleluya. Y fui poco a poco, me senté en la cama y me levanté. Y todo, mi mamá empezó a gritar y decía, te vas a caer. Y trataba de aguantar y yo, no me aguanté. Y yo di un paso. Y di 2 pasos. Y caminé desde el cuarto hasta el baño. Me di un baño como no me lo había dado por 6 meses. Y regresé nuevamente al cuarto. Ahí recordé,
de que Dios me había llamado a predicar la palabra por todo el mundo y que Él era el que afirmaba los pasos del hombre. Amén. Si Él iba a afirmar mis pasos, yo tenía que caminar. Exacto. Cuando el médico me chequeó, me dijo, yo no sé qué es lo que pasó, pero tú estás caminando. Eso lo sabías tú. Te vamos a dar terapia para fortalecer. Ajá. Y yo le dije, recuerdo que le dije, no, la palabra ya me fortaleció porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Eso fue en el 2003. Y hasta el día de hoy, con 65 años, yo camino, corro. A veces me voy con los chamaquitos a jugar un poquito de baloncesto. No como antes, pero todavía lo hacemos. Sí. Y eso no me ha detenido hasta ahora. Aleluya, qué bueno es el No sé Señor. si tenemos tiempo para contarte los otros. Sí, brevemente, pero sí, todavía El puedo darte. 2012, la Ajá. razón por la cual entrego la capellanía en la cárcel, porque me dan la gran noticia que tengo cáncer. Wow. Me he llevado radioterapia, quimioterapia, se me cayó el pelo, bajé a 114 libras. Para ese tiempo pastoreaba en la iglesia en Guayanilla. Yo viajaba de Ponce a Guayanilla, nunca falté un culto. Pero siempre que me miraba al espejo, pues yo veía la muerte. Y yo decía, yo voy a morir. Pero leyendo la palabra, me pongo a discernir lo que estoy leyendo. Y estaba leyendo de que Él no vino a traer muerte, sino que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Y yo le dije a Dios, si esta palabra es para mí, yo la voy a creer y tú me vas a sacar de todo esto. Comencé a cambiar mi pensamiento de que ya yo no iba a declarar muerte cuando me viera en el espejo, sino que yo iba a declarar vida y que iba a cambiar todo lo que yo estaba viendo. Aleluya. Cuando yo miraba al espejo, pues yo decía, Miguel Arcángel, tú pareces un artista de cine. Y yo sé que tú recuerdas en el aniversario que yo di ese testimonio, que yo decía, me parecía Haití, pero me parecía un artista de cine. Sí. Y eso provocó de que viniera un gozo a mi vida. Aleluya. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso comenzó a cambiar todas las cosas. Y yo predicaba con más ánimo y hacía las cosas con más gozo. Y todo eso fue cambiando hasta que llegó la cita del doctor que él me dice, yo no sé qué pasó aquí. Y él se quitaba los espejuelos y se los volvía a poner y me miraba. Y viene y me dice, ¿qué tú te quieres comer hoy? Ajá. Y ahí fue que yo le pregunté a él, digo, ¿por qué tú me haces esa pregunta? ¿Tú me vas a dar una mala noticia? O sea, tú me vas a decir a mí que yo me voy a morir hoy, pero esta es la última comida. Ajá. No, y me dice, no, Todo lo es que contrario. yo no sé qué es lo que pasó contigo, pero en estos estudios dice que ya tú no tienes cáncer. Aleluya. Y eso pues me llenó de una gran alegría que yo le dije, tú no sabrías lo que iba a suceder, pero ya yo lo sabía. Aleluya. Él tiene un expediente como así. Ajá. Y él, pasando las páginas, que esto es lo más sorprendente, dice, pero aquí dice que tú nunca tuviste cáncer En los estudios. en los estudios. Ajá. Porque entonces nosotros te estábamos tratando de algo que ya no existía. De ahí yo me fui y hace 3 años me volví a dar cáncer, Ok. 2021. Ya ahí yo cambié todo pensamiento y cuando me dieron la noticia fue viernes, domingo le dije a la congregación, tengo cáncer. Y la congregación empezó a llorar. Y yo le dije, nadie puede llorar. Porque si él lo hizo una vez, Exacto. lo va a hacer 2 veces y todas las veces necesarias. Y él seguirá siendo Dios. Y yo seguiré predicando su palabra. Pasé el proceso nuevamente. Y la noticia que te voy a dar es que no sé si la escuchaste aquel día. No me acuerdo. En octubre del año pasado, después de 3 años de proceso, me dieron la noticia nuevamente de que ya no tengo cáncer. Aleluya. Tengo 65 años. Y el doctor le decía, yo no sé qué Dios tiene contigo. Sí. Digo, tú no sabrás, Pero él sí. pero yo sí sé que Él tiene conmigo. Wow. No, y la energía que tú tienes predicando, o sea, que no es solamente la unción espiritual, es la energía física. No, Porque el día que yo te vi, yo dije, pero este hombre... yo me vivo cada predicación. Sí. Yo soy de los que le digo a los nuevos ministros, vívete lo que vas a predicar, pero antes de predicarlo, aplícatelo.
Amén, aleluya. Porque si tú no te lo aplicas, no pretendas, No hables de lo que no vives. no pretendas de que otro se lo vaya a aplicar, porque Ajá. hay un cambio en la vida de los demás. Sí, aleluya. Eso que tú acabas de decir es cierto. Porque no importa dónde yo predique, porque todavía soy el pastor que no me encierro en 4 paredes. Muy bien. Porque soy pastor, no. A mí me invitan a predicar a las calles, yo voy a las calles. Precisamente mañana hay un culto en Ansca, en Ponce, y aunque yo tengo los evangelistas que van, yo le aparezco de sorpresa. Qué bueno. Yo todavía voy a los hogares de rehabilitación. Voy a ir al otro hogar de Morovis. Que eso fue lo que te enseñó tu pastor. Donde, sí. No cambies, sigue No. siendo ese hombre humilde, hambriento de Dios y dispuesto a servir donde sea. Cuando vino el COVID, que la gobernadora mandó a cerrar la iglesia, yo no cerré la mía. No tenía gente dentro de la iglesia, pero dejaba las puertas abiertas y predicaba 4 veces a la semana ¿De veras? a la gente que pasaba por la calle. Wow. Yo no le voy a cerrar la puerta a algo que yo sé que cambió mi vida, que es Dios el que está ahí. Todavía yo camino por las calles de Ponce, tan reciente como la semana pasada, ver una deambulante que viene, abrazarla, darle un beso y decirle, Cristo te ama. Mientras que veo otras personas que se echan para el lado, Sí. porque está maloliente, es adicta, tiene llagas en su cuerpo. Pero queremos decir, somos imitadores de Jesús, pero en ese momento, pues no lo somos. Eso es. Yo no puedo, porque he buscado las 1000 maneras de cómo otras personas pueden hacerlo, pero yo no puedo hacerlo. Yo sigo juntándome con los de adictos de la calle, aunque digan, pero usted es pastor. Precisamente. El pastorado no va a hacer que cambie mi manera de ser, porque nunca se me va a olvidar de donde Dios me sacó. Todavía sigo visitando los hospitalillos, los puntos de droga. En Ponce, cuantos residenciales hay, todos ellos me conocen. Llegué al Lirio del Sur, que el Lirio del Sur era donde nosotros teníamos la pandilla. Y mucha gente no me conocía, porque está la nueva generación. Sí, exacto. Pero siempre había alguno que otro que recordaba. Eran 50 años después. Y escuché una mujer decir, ese que ustedes ven ahí estaba peor que ustedes. Wow. Pero miren que ahora es un hombre de Dios y es pastor de una iglesia. No, y lo más que me gusta es que tu mamá tiene 94 años. 94 años. Y te sigue viendo, dando frutos y cumpliendo la promesa que Dios le dio. Ya que tú mencionas a mi mamá. Sí, con eso cierra, porque ya se nos Mi acaba mamá el dice, tiempo. ahora puedo morir. Y puedo morir contenta. Pero mira lo que ella dice, porque yo sé en dónde tú estás. Aleluya. Y yo le digo, ¿en dónde estoy? En las manos de Dios. Aleluya. Y eso pues a mí me llena de mucha alegría. Wow. Y ella, aunque como te dije, tiene otra religión, yo no... Bueno, fue criada en la fe católica, pero acuérdate que la salvación no es una religión, ni Cristo es una religión, Sí. es una relación. Exacto. Y ella tiene una relación con Dios, aunque se crió en lo católico y se quedó ahí. Y ya que lo mencionaste, vemos al Papa decir que ya no hay que darle tanta importancia a la Virgen María, sino que hay que dársela a Cristo. Ajá. Y eso pues ella lo ha entendido desde el principio. Qué bueno. Y ella sabe que estoy en las manos de Dios y que el día que Dios la llame, aunque ella todavía insiste de que ella va a pasar los 100 años, y gloria a Dios por eso, Sí, ¿por qué no? porque yo le prometí que la iba a alcanzar. Así que tengo 65, tenemos que trabajar un poquito y seguiremos trabajando. Sí, claro que sí. Gloria al nombre del Señor. Pero para aclararle al público, ninguna religión salva, ni la católica, ni la evangélica, ni la pentecostal, ninguna. Exacto. El único que salva es Cristo morando en el corazón. Sabes que yo prediqué en una ocasión en una iglesia, de estas iglesias doctrinales, pero Dios me puso a que lo dijera, que los religiosos buscan a quien juzgar, Sí. a quien condenar, pero Cristo viene a buscar a la gente que se arrepiente a través de la Él misericordia. vino a buscar y salvar para ser salvo. lo que se había perdido. Y mucha gente entendieron Sí. lo que... Pero si esa fue la lucha de Jesús con los religiosos de su época. Exactamente. Los fariseos lo juzgaban y lo rechazaban, pero Jesús buscaba al perdido y lo restauraba. Exactamente. Y a veces, pues, en el caso mío, yo he sido juzgado Sí, por mi forma de ser. y yo también. Y he sido juzgado porque me meto en otros lugares que mucha gente no se mete. Y me meto en lugares donde llevamos la palabra como tiene que ser, sin ningún adorno, porque hablamos de que hay una condenación, pero también
resaltamos de que hay una salvación. Exacto. Y si nosotros nos dejamos llevar por esta palabra, como yo hice en el principio, encomiéndame tu camino. Y me dijo, confía. Ajá. Y terminó diciéndome, y yo haré. Aleluya. Este es el resultado, donde 36 años sirviéndole a Cristo, ninguna recaída, no he mirado atrás. Aleluya. Sí he tenido malos momentos. Sí, como todos. Momentos como Jeremías, decir, no voy a predicar más, pero el fuego que se levantó un día se mantiene. Aleluya, y cada vez que viene el momento Señor. difícil, lo seguimos avivando. Aleluya. Pues, Miguel Arcángel, gozosa Amén. de conocerte mejor, de escuchar bien tu testimonio, de la obra que Dios ha hecho en ti, de que no hayas cambiado, sino sigas entendiendo que se trata de Cristo, no de nosotros, y que hasta que podamos vamos a seguir predicando. Nos Claro que veremos sí. en cada esquina del país o del mundo, o si no en el cielo. Claro que sí. Pero este es nuestro llamado, nuestra misión y nuestro honor, predicar a Cristo. Para mí es un Aleluya. privilegio que me hayas invitado. Sí, qué Y que te bueno. haya conocido aquel día junto a tu esposo. Sí, sí. Y todas las veces que nos necesite, nos das Gracias, una sí. llamada porque Claro yo que sí. no cierro nunca la agenda. Muy Amén. bien, Porque todo lo que amén. sea para el Señor. Pues Amén. adelante en Así el que nombre Dios te del bendiga Señor. mucho y para Amén, adelante. y gracias. Amén. Gracias. Bien. Y al público les invitamos a escuchar este cántico y quedarse ahí con nosotros porque vamos a tener una breve palabra y vamos a orar. Yo me río porque esta mañana hablando con el Señor, Dios me dijo algo de lo que Él mencionó. Cuando se miró en el espejo y veía muerte, Dios le dijo, no, tienes que cambiar el pensamiento. Yo vine a traer vida. Y esta mañana, no tocante a una enfermedad, pero a otras cosas, Dios me dijo lo mismo. Cambia tu mente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me lo acaba de confirmar, aunque la Biblia lo dice, pero cuando Dios te lo habla al corazón y después te lo confirma a través de uno de sus vasos, pues es todavía mejor. Así que hoy es un día de cambiar la mente, de metanoia, de creerle a Dios y olvidarnos de lo que nos dice el mundo, la ciencia, las circunstancias, los gobiernos. No, ¿qué dice Dios? Acuérdate que en el Salmo 85 dice, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Así que no te vuelvas loca, loco. Escucha a Dios, que Él tiene palabras de vida eterna para ti. Y después de este cántico vamos a seguir hablando. Adelante. Cuento la historia de un Dios que permanece fiel desde el amanecer hasta el anochecer. Escucha la historia de un Dios que permanece igual en el monte o en el valle. Lo que soy, se lo debo a Él y a Él sea la gloria. Lo que soy, se lo debo a Él y a Él sea la gloria. ¿Cómo no adorarle si Él no cambia, no falla? ¿Cómo no adorarle si Él no cambia, no falla? Te cuento la historia de un Dios que permanece fiel desde el amanecer hasta el anochecer. Escucha la historia de un Dios que permanece igual en el monte o en el valle. Lo que soy, se lo debo a Él y a Él sea la gloria. Lo que soy, se lo debo a Él
cántico y dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que lo hizo en la creación, el que lo hizo en la encarnación, el que lo hizo en la resurrección, el que lo hizo en Miguel Arcángel, el que lo hizo en mí, lo quiere hacer en ti. Él es el mismo Dios de amor, el mismo Dios de poder, el mismo Dios de gracia, el mismo Dios de misericordia, el Dios de una nueva oportunidad, el Dios que está aquí, que está ahí contigo, como te dije al abrir el programa. Él no se ha ido, nosotros a veces le damos la espalda, pero Él siempre está. Él nos ama como amor eterno, por eso nos prolongó su misericordia. Y por eso hoy te está llamando la atención, te está moviendo el piso, te está reclamando, te está invitando a dar un paso, a creer, a cambiar tu pensamiento y a darte cuenta que con Dios todas las cosas pueden ser nuevas y que aún lo malo, Dios lo utiliza para desarrollar tu carácter, tu fe, para darte material para tú luego ministrar y ayudar a otra gente que pasa por las mismas cosas que tú pasaste. Y por eso me gusta mucho el pasaje que Dios me dio esta mañana, que es el que está en Filipenses 4, donde el apóstol Pablo dice en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por todo y en todo estoy enseñado, así en tener abundancia como en padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y el Señor me decía eso esta mañana. Aunque hayan días buenos, bien buenos, y hayan días malos, bien malos, porque yo le reclamaba al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible? Y Él me ministraba, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo dije, contra eso es Efesios 6, el pasaje de la armadura de Dios. ¿Y cómo me fortalezco más? Pues ahí te dice precisamente, tomando toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces Dios me ministraba, mi gracia es suficiente para el día bueno y para el día malo. Para cuando tú dices, es que no puedo más. Y Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía, pues entonces de buena gana me gloriaría en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y uno de los profetas decía precisamente Dios a través de él de esa manera, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nos estamos mintiendo, porque estamos declarando algo que no es cierto, no porque le estamos creyendo a Dios, porque estamos en vez de declarando nuestra condición o nuestra situación o nuestra emoción o nuestras circunstancias, estamos declarando lo que Dios ha dicho, como lo que mencioné antes del cántico, que voy a escuchar lo que habla Jehová porque si no me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que te quieren turbar, voces que te quieren engañar, voces que te quieren quitar las fuerzas, quitar la fe, pero no, vamos a escuchar lo que habla el Señor. Por eso te tienes que meter en la palabra, porque la palabra es lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre mí para siempre, ayer, hoy, por los siglos. Y te enseña que no importa lo que te pase, puedes contentarte cualquiera sea tu situación, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él no se va a ir. Su poder está ahí, su gracia está ahí, su fuerza está ahí, aleluya. Y con Él todo lo puedes. Puedes aguantar, resistir. Es como el apóstol Pedro dijo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo y echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y lo que tenemos es que decirle, Señor, hoy empezó como un día como malo. Me levanté rara, no me siento bien o algo hay en los aires que como que me oprime y uno ora, lee, canta, reprende, todo lo que puede hacer y como quiera se siente decaído. Pues da gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, porque me has enseñado a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia ¿de qué? De paz. Fíjate de las cosas materiales, que también Dios las da en abundancia, pero cosas más importantes como es la paz, el amor, el gozo. Estoy acostumbrado, cualquiera sea mi situación, sé tener abundancia de lo que sea, como sé también padecer necesidad. Yo le he dicho a Dios, Dios, ¿qué pasa con tu paz? Hoy no siento tu paz, hoy no puedo ni conectar, ¿qué pasa? Empiezo a dar gracias porque esta experiencia tiene un propósito, porque con esto yo comprendo las muchas cosas que vive la gente y no pueden a veces disfrutar esa presencia tuya, esa fidelidad tuya, pero no quiere decir que tú te hayas ido, porque yo sé que tú estás aquí, que tú estás conmigo, que tú eres el Padre eterno que está en todas partes
que tú eres Jesucristo, Dios con nosotros, y que tú eres el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Así que no solamente estás en todas partes, sino que estás conmigo y estás en mí. Y aunque yo no te sienta, por fe andamos y no por vista. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás en mí. Yo sé que me estás enseñando algo. Yo sé que debo contentarme porque así como hay días que fluyen los ríos de agua viva, los días que parecen secos, también tú estás y me estás enseñando a tener compasión y misericordia del que se siente así, árido, desértico, seco, vacío. Y uno puede comprender y ser empático cómo hay tanta gente en el mundo que no entiende este evangelio porque nunca han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Pero Dios a veces tiene sus tiempos de prueba y de procesos con nosotros, sus hijos y sus siervos, para que vivamos unas cosas y comprendamos al mundo y comprendamos lo que la gente siente y cuál es el mensaje efectivo y poderoso que les podemos llevar, que les va a dar esperanza, que les va a levantar el ánimo y que les va a recordar que hay un Dios que creó todas las cosas, que existe, que es bueno, que es poderoso y que quiere y puede obrar. Porque fíjate cómo Miguel Arcángel no solamente tiene la experiencia de salvación y de conversión, sino tiene la experiencia de que un pastor le tome la mano y lo disipule, que esto es tan importante, que tú no solo te conviertas, sino que tú conozcas la palabra y que tú estés a los pies de los pastores y los maestros aprendiendo y que te metas en ella y que te armes bien y conozcas en quién has creído y todo lo que Él tiene para ti. Pero también, fíjate que Él vio la crisis, el asalto, la enfermedad, el accidente, situaciones difíciles, pero Dios sigue siendo el mismo. Así que hay unas promesas aquí que si las conocemos las reclamamos. Y mira, eso no descarta que si nos toca irnos nos vamos contentos porque sabemos que somos salvos, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que nos espera y claro que anhelamos también estar con el Señor. Y Pablo decía, yo no sé qué es mejor, si irme o quedarme, porque para irme contigo es mi anhelo, pero quedarme es mejor para la obra. Pero sea cual sea la decisión de Dios, lo importante es que nosotros no perdamos la fe, no perdamos la paz, no perdamos el gozo, sigamos creyendo, sigamos caminando y lo que Dios escoja, que aprendamos a contentarnos y que aprendamos a reclamar el poder de Dios que nos dice y que nos lleva a nosotros decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo puedo aguantar esta prueba, yo puedo aguantar este malestar, yo puedo aguantar esta aparente ausencia, esta aparente prueba que da la impresión que no tiene solución. Yo lo puedo soportar porque Cristo está conmigo, está a mi lado y yo lo que le digo es cumple tu propósito, sigue enseñándome, sigue ayudándome y sigue perfeccionando tu poder en mi debilidad. La gracia de Dios es suficiente. Me acuerdo del himno de René González, solo tu gracia me ha sostenido, sí, porque la gracia de Dios es suficiente. Bástate su gracia, aunque no tengas otras cosas, si su gracia está contigo va a ser suficiente para tú prevalecer y soportar hasta que venga el tiempo nuevo, el milagro o sencillamente la mudanza, si es lo que Dios quiere para nosotros, a su presencia. Así que en esa fe vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que te abrace, que te fortalezca y que te anime a meterte tanto con Él, que te llenes de Él hasta sobreabundar, hasta rebosar, hasta que aún en lo aparentemente negativo tú puedas contentarte y puedas celebrar su fidelidad. Oremos. Padre amantísimo, alabo y bendigo tu nombre. Gracias por este programa, gracias por el pastor Miguel Arcángel, gracias por cada televidente y radio oyente, gracias porque tú eres un Dios que no cambia y que seguirás amando, salvando, sanando, libertando y sobre todo ayudándonos a renovar nuestro entendimiento para que entendamos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Ayúdanos, Dios, a escucharte a ti, a mirarte a ti, a creerte a ti, a dejar a un lado toda opinión y toda cosa que no sea lo que tu palabra establece y a creer hasta el final, Padre, porque tú eres un Dios demasiado bueno, demasiado poderoso, demasiado fiel para nosotros dudar de ti. Yo te pido en esta hora que tú tomes las peticiones y las cargas de cada radio oyente y televidente, que tú les asistas, que tú les abraces, que tú les toques, que tú les hables, que puedan escucharte, sentirte y que puedan saber que tú estás con ellos obrando, aunque no puedan verlo.
Señor, y que se manifieste ese milagro, esa solución y la respuesta a esa petición que tanto tiempo te han pedido. En tus manos estamos, Señor, en las mejores manos. En ti creemos y confiamos y te suplicamos que sigas obrando más allá de este programa, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Te invito a volverlo a sintonizar la semana que viene. Recuerda que se repite domingo a las 12 de la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. Así que espero saludarte en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.